Hay un tema que es importante, que vamos a ver ahora, que es el impuesto. Ya hablamos del impuesto al consumo, impuesto a las ganancias, impuesto al patrimonio. Y hay una mecánica o una forma de liquidación de esos impuestos que se realiza en forma simplificada. En general, esta es una opción para los pequeños contribuyentes opcional, es optativa, no es obligatoria. Uno puede elegir este sistema de liquidación, que es el que reemplazaría el impuesto a las ganancias y el impuesto al valor agregado. O, si superaba los límites de los parámetros de ingreso, queda excluido y ya tiene que ir al régimen general, al que hablamos antes, ¿no? Liquidar el IVA, impuesto a las ganancias, en forma parecida o, digamos, similar a lo que hablamos antes, ¿no es cierto? El régimen simplificado para pequeños contribuyentes, llamado conocido monotributo, permite a las prestaciones de servicios, a los locadores de inmuebles o a los que realicen operaciones comerciales, o a las industrias o la actividad agropecuaria, cualquiera de todas esas actividades, poder pagar el impuesto a las ganancias y el IVA unificados en una cuota mensual, que se llama componente impositivo. Por otro lado, estos contribuyentes no pagan el importe de autónomos, la cuota de autónomos de jubilación, y van a pagar un componente, la otra parte de la cuota del monotributo, que se llama componente previsional, donde estamos incluyendo aquí el aporte jubilatorio, parte que va al aporte jubilatorio al CIPA, y parte que va destinado a la obra social. Hay una actividad que no puede incluirse en el monotributo. Habíamos dicho servicios, industrias, eso sí, no hay ningún problema, comercio. Pero la actividad financiera, si yo soy persona física que desarrolla una actividad financiera, no puedo incluirme dentro de la liquidación simplificada de este régimen. ¿Quiénes son pequeños contribuyentes? Bueno, pueden ser las personas físicas o las sociedades de hasta 3 socios, sociedades de hecho, no sociedades regulares ya no pueden entrar en el régimen, una SRL, una sociedad anónima no lo puede hacer, tiene que hacerlo por el régimen general, lo que vimos antes, ¿no es cierto? En cambio, una sociedad de hecho de hasta 3 integrantes o las personas físicas pueden incluirse bajo este sistema de liquidación. Las categorías están nacen a partir de la categoría B, aunque suene raro, lo que pasa es que cuando en el año 2010 se modificaron las escalas del monotributo, la categoría A y B se agruparon en la B. Esa es la primera categoría. En la categoría B se van a incorporar o van a comprender a los contribuyentes que tuvieron ingresos anuales o tienen ingresos anuales hasta 48.000 pesos, ¿no?, de ingresos. Pero no solo los ingresos se consideran a efectos de encuadrar en qué categoría me corresponde estar dentro del monotributo, sino que además se consideran los metros afectados a la actividad. Es un tema importante acá, no son los metros afectados a la actividad solamente, sino que son los metros totales del establecimiento, con la reforma. Con esto quiero decir que si yo tengo un bar, por ejemplo, y lo liquido con el monotributo, no tomo solamente los metros a efectos de encuadrarme, solo los metros de atención al público, sino que también debo tomar los metros de estacionamiento, de entrada, digamos, de la gente, cocina, etcétera, etcétera. Ojo con este tema, porque es un tema que fue introducida esta modificación desde el 2010 con la nueva ley de monotributo. Otro parámetro que se considera a efectos del encuadre es la energía eléctrica consumida. Entonces, el que define el encuadre es yo puedo tener el ingreso mínimo, los metros mínimos, pero si tengo consumo de energía que supera a la categoría mínima, paso a la otra. O sea, cualquiera de los parámetros que supere al mínimo es el que define la ubicación en la categoría del monotributo. Los servicios, todos aquellos que desarrollan servicios, ya sea como personas físicas o sociedades de hecho, pueden incluirse en el monotributo hasta el importe de facturación, el parámetro máximo de ingreso es de 300.000 pesos por año. Ese importe pasa a 600.000 en el caso de venta de bienes. Si uno vende bienes, ese valor entonces se incrementa hasta 600.000. Cuidado porque es importante considerar también que si paso a la categoría de 300 a 600, que son las últimas categorías del monotributo de los que venden bienes, el régimen me obliga a tener una cantidad determinada de personas en relación de dependencia. O sea, una empresa sin personas en relación de dependencia no podría superar el tope de los 300.000. Tendría que tener por lo menos 1 o 2 empresas de personas en relación de dependencia. Hay condiciones para poder pasar al segundo tramo.
Otro tema limitante para el monotributo es el ingreso, el costo, el precio, digamos, mejor dicho, el precio de venta del producto unitario, digamos. Si yo vendo productos por un precio de venta, siempre precios unitarios, ¿no?, que superan los 2.500 pesos, entonces ya no puedo estar en el monotributo. Por ejemplo, si tengo una joyería, una relojería y un reloj ya sale 3.000 pesos, ese precio individual me estaría sacando de poder incluirme en el régimen simplificado. Un tema importante para los servicios es, no solo para los servicios, bueno, para todas las categorías es, pero vamos a ver por qué decía para los servicios, es para el caso de los profesionales, es quiénes tienen que pagar la parte previsional. O sea, la parte previsional está compuesta, que incluso va aumentando en los meses de septiembre, próximamente, enero y marzo, juntamente cuando aumentan los importes de haberes jubilatorios, aumentan también los valores, en general, muchas veces, de la cuestión, digamos, del monotributo, ¿no es cierto? En este caso, las profesiones individuales que se encuadran en el monotributo no pagan ni el componente previsional ni el componente de obra social en el caso de un profesional que, además de la actividad autónoma, desarrolla una actividad en relación de dependencia. El aporte que la persona hace como empleado, del 11%, les reemplaza el aporte que debería hacer de monotributo, por la parte de obra social y la parte previsional. En este caso, solamente esta persona va a pagar la parte impositiva, la cuota impositiva. Otro caso que solamente paga la parte impositiva son aquellos que son locadores de inmuebles, ¿no? Un inmueble, lo alquilo, siempre puedo alquilar hasta 3 unidades de vivienda, no más, porque si tengo más unidades en alquiler, en ese caso paso al régimen general, estoy fuera del monotributo. Pero en este caso, supongamos que yo tengo un inmueble y lo alquilo, lo que se me exime, si es la única actividad que desarrollo, se me exime de pagar la parte de obra social y la parte previsional. Solamente también pago la parte impositiva del monotributo. Otros casos que hay es los casos que se pagan las cajas de jubilaciones provinciales. En este caso, cuando uno paga las cajas de jubilaciones provinciales, esos pagos obligatorios, digamos, provincia de Buenos Aires, por ejemplo, cualquier caja profesional, colegio de abogados, colegio de contadores, jubilaciones de contadores, digamos. En ese caso, esos aportes obligatorios en la provincia, por ejemplo, me eximen de pagar el componente previsional del monotributo. Entonces, si yo soy monotributista y desarrollo la actividad en provincia, como abogado, por ejemplo, y hago el aporte de jubilación obligatorio, solamente del monotributo voy a pagar el componente impositivo. Hay un tema importante que por ahí muchas veces no se conoce, que son algunos tips para ahorrar un poco de dinero en cuestiones impositivas, que tienen que ver con el débito automático. Si yo adhiero al débito automático de la cuota del monotributo o de la cuota de autónomos, ¿no?, del aporte de autónomos, que es el régimen general, se me devuelve, se me reintegra una cuota de la parte, digamos, impositiva, no todo, pero parte de la cuota, digamos, que uno abona del monotributo, en la cuenta bancaria o en la tarjeta de crédito una vez por año, ¿no? Entonces uno puede reducir algo de costos. Otro tema importante que muchas veces no se conoce es que en el caso del impuesto a los débitos y créditos, cuando abrimos una cuenta y somos monotributistas, no avisamos al banco, el banco no toma nota y nos cobra por los movimientos el 6 por 1000 en cada movimiento bancario, tanto por débitos como por créditos, ¿no es cierto?, depósitos y salida de dinero. En este caso hay una resolución, que es la 2111, que establece que si yo soy monotributista, podría excluirme del impuesto a los débitos y créditos haciendo una nota al banco, y en ese caso, en vez de cobrarme el 6 por 1000, me cobrarían el 2,5 por 1000, tanto de los débitos como los créditos. Entonces hay un ahorro importante. Esto muchas veces no se conoce, entonces somos monotributistas y pagamos el impuesto al débito y crédito con la alícuota general, ¿no? En general, hay muchas cuestiones que no se conocen y muchas veces pagamos impuestos y no tenemos forma de frenar y ver si estamos haciendo bien las cosas y se van algunos pesos en ese sentido. Otro tema importante con el monotributo es que hay 3 periodos del año, en septiembre, mayo y enero, en donde están las fechas de recategorización. O sea, hay que hacer una revisión de lo pasado, no de ese mes que uno está haciendo, sino de los 12 meses anteriores. Por ejemplo, en septiembre hay que mirar de septiembre del año pasado hasta agosto de este año, hay que mirar esos 12 meses.
sumar lo que se facturó y ver en qué categoría o qué parámetro caemos de ingreso. Si lo superamos o lo bajamos de la categoría que estamos, tendremos que hacer una recategorización, tanto para arriba, ¿no?, o para abajo. Eso de acuerdo a la facturación que tengamos. También influye los metros, el consumo de energía consumida, ¿no?, digamos, separo la energía de consumo de energía, la energía consumida, si varió, ¿no?, también lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, recordemos, esos 3 momentos del año hay que recategorizarse en el monotributo. El trámite se hace por internet y se imprime una nueva credencial y recién esa nueva cuota la debemos pagar el mes siguiente, o sea, en octubre, ¿no?, o en febrero o en junio, depende los meses de la recategorización. Otro tema importante que no hay que olvidarse es que la categoría F en adelante, en esos meses también, en mayo, septiembre y enero, generalmente en la última semana de esos meses, debe cumplir con un régimen de información que también se hace por internet. Es una tarea que hay que brindarle datos a la AFIP de los datos de facturación, los principales clientes, los principales proveedores y del último cuatrimestre. Entonces, ese es un tema que no debemos olvidarnos porque puede ser que tengamos una sanción por no cumplir con esa cuestión. Y por último, un tema importante, que para cerrar el tema de monotributo, 2 cosas más. Una es, si nosotros trabajamos con un mismo cliente, tenemos que saber que el cliente, a medida que nos va pagando, siempre va a mirar en cuánto ascienden las operaciones o la cuenta corriente nuestra con él, ¿no? Y lo va a hacer en los últimos 12 meses. El mes que nos está pagando, más los 11 meses anteriores. Lo que va a verificar él es que la suma de las facturas que le hayamos hecho en todo ese año, digamos, no supere los 300.000 pesos. Llegado el caso que supere ese monto, en el momento del pago, él nos va a retener, nos va a expulsar, entre comillas, del monotributo y nos va a retener el IVA y el impuesto a las ganancias. Ojo, porque esto las empresas están obligadas a hacerlo y hay un control muy exhaustivo con respecto a este tema. 2 temitas más. Uno, el tema de la factura electrónica. Los monotributistas tienen que cumplir con el régimen de factura electrónica a partir de la categoría H, y es para aquellos que no prestan servicios en el propio local o en el propio establecimiento a consumidores finales, ¿no? Esos no tienen que cumplir con eso, sino que los demás, yo soy profesional, facturo, estoy a partir en la categoría H superior, ¿no?, y le facturo a una empresa porque les presto servicios de asesoramiento y en ese caso debo hacer la factura electrónica. Y por último, recordemos que hay muchas cuestiones muy escondidas que tienen que ver con los consumos que hacemos de tarjetas de crédito, con los viajes, con los gastos, con las compras, con los movimientos bancarios, la compra de un auto. Bueno, todas esas cuestiones pueden disparar, digamos, a la AFIP, le pueden dar derecho a que el organismo haga la exclusión de oficio del régimen, ¿no?, por esos ingresos que, digamos, no se comparecen con los ingresos que están declarados como parámetros, ¿no?, para el encuadre en el monotributo. Entonces, prestar atención a esos movimientos. Recientemente fue famoso, en el caso de los contribuyentes que fueron a ver el Mundial de Fútbol, que, bueno, digamos, hicieron gastos que no digamos, tenían un correlato con los ingresos que declaraban en el monotributo. Entonces, cuando llegaron acá, se encontraron con 2 problemas. Uno, que Argentina no llegó a la final, que no pasó la final, y otro, con que la AFIP lo sacaba del monotributo, digamos. Entonces, tras llovido, mojado. Bueno, vamos ahora a un punto más, que es el régimen simplificado de liquidación de ingresos brutos en la capital federal. Este régimen, también como el monotributo, tiene un cuadro con determinadas categorías en donde uno paga un valor fijo de impuestos sin tener que liquidarlo, ¿no?, de acuerdo a la categoría que está, en función de los ingresos, de los metros y la actividad que desarrolla, digamos, para determinar la tasa. Es conveniente porque simplifica la tarea, digamos, ¿no?, de los contribuyentes. Recordemos que si es el caso de un abogado que desarrolla actividad en capital, no es necesario que se inscriba en ingresos brutos, porque el mismo Código Fiscal establece que la exención no plena de pleno derecho. O sea, yo directamente no tengo que tramitar la exención, ni tampoco tengo que pagar por el régimen simplificado, ni tampoco por el régimen general, simplemente no lo pago, salvo que esté en convenio multilateral, en donde ahí sí tengo que liquidar convenio, provincia liquidaré pagando, y en capital tengo que declarar a tasa cero, cuota cero, digamos, como exento.
y la parte que corresponde asignarle a la jurisdicción de capital, entonces no la voy a ingresar. Dijimos que al principio de la charla teníamos impuestos que justificaban o que tenían, digamos, fundamento en la doctrina, ¿no es cierto? Impuestos patrimoniales, impuestos a la renta, impuestos al consumo. Pero por otro lado dijimos que hay impuestos, como el impuesto a los débitos y créditos, ley 25413, que salió en el año 2001, que sirvieron como indicadores y ahora lo que se hace es gravarlos y uno puede computar parte de ese impuesto a los débitos y créditos solamente como crédito, el impuesto cobrado por los depósitos solamente, pero no todo el impuesto, sino el 34% del impuesto que nos cobraron por todos los depósitos en el año, ¿no? Nosotros agarramos los extractos, nos fijamos que el extracto tiene un renglón que dice crédito del impuesto, que se puede computar como pago a cuenta, y eso en forma anual se toma contra el impuesto a las ganancias o contra el impuesto a la ganancia mínima presunta, ¿no? Para las sociedades. Hay un tema importante porque habíamos hablado de reducción de alícuotas, ¿no? La alícuota general es el 6 por mil, por cada movimiento, por cada depósito y por cada cheque que retiremos, para cada retiro que hagamos. En este caso, las que están exentos alternativamente, digamos, ¿no? Que en forma conjunta de ganancias y de IVA, van a pagar la alícuota reducida. Por ejemplo, monotributista, habíamos dicho, ese tiene que pagar la alícuota reducida, 2,5. Pero también una asociación, una fundación que tiene exento tanto IVA como ganancias, va a pagar solo el impuesto por la alícuota reducida, el 2,5, por sus movimientos. Y es mucha plata esto, digamos, ¿no es cierto? Hay un tema en conflicto, que es el caso de los consorcios de propietarios, que no tienen actividad económica, sino son consumidores finales, evidentemente, no hay un fin de lucro, digamos, atrás de ellos, pero la ley de ganancias no los exime del impuesto, sino que los excluye. Y esta cuestión semántica, aunque parezca mentira, por esta cuestión semántica, no se los considera exentos, sí en IVA, pero no en el impuesto a las ganancias, sí excluidos, pero no exentos, y por ese motivo no tienen el beneficio de la alícuota reducida. O sea, los consorcios de propietarios que hoy, digamos, en general tienen que hacer aperturas de cuentas bancarias a nombre del mismo consorcio, ¿no es cierto?, para tanto los depósitos por el lado de el cobro de despensas como el pago de sus proveedores, esos movimientos pagan el 6 por mil, a pesar de que sea una actividad en realidad que está fuera de la actividad económica. Una actividad comercial es una actividad comercial, digamos, ¿no es cierto?, no está grabada, no tiene el fin de lucro, no hay una actividad, digamos, con ese destino. Dentro del impuesto a los débitos y créditos hay una cuestión importante. Ustedes conocen que está la ley de antievasión, ¿no? La 25345, que establece que todo pago mayor a 1.000 pesos debe realizarse con los medios de pago que establece la ley. En general son todos medios de pago bancarizados. Todos los pagos que se hagan en efectivo, mayores a 1.000 pesos, son impugnados, no tienen valor fiscal. O sea, la FIP nos podría impugnar tanto el crédito fiscal del IVA como el impuesto a las ganancias. O sea, tiene un costo casi del 56%, ¿no es cierto? El 21% de IVA más el 35% de ganancias. Recientemente hubo un fallo, yo después en todo caso vamos a ver si le podemos hacer llegar a alguna jurisprudencia importante, que de todos los temas que tratamos hasta ahora, de lo más trascendente de este año. Hubo un fallo de este año importante, que es el fallo Mera. En este caso, en este contribuyente, digamos, que ya había tenido la opinión favorable del Tribunal Fiscal, estableció que, a pesar de haber utilizado medios de pago que no se correspondían a lo establecido por la ley de antievasión, o sea, había pagado en efectivo, como no era un porcentaje alto de toda su operatoria, creo que llegaba a un 20% de la operatoria que él hacía, digamos, en forma frecuente, ese medio de pago, ese mecanismo de pago convivía con un medio de pago bancarizado, digamos, con cheque, etcétera, etcétera, que sí estaba autorizada en la ley. Por suerte, tanto el Tribunal Fiscal como la Corte Suprema le dieron la razón al contribuyente y en este caso se aceptó la deducción del gasto y el cómputo del crédito fiscal de IVA, ¿no es cierto? Este tema de ley de antievasión yo lo toco porque la ley de antievasión permite, como medio de pago para las operaciones que realicen los clientes y proveedores, que yo le pueda hacer el depósito en la cuenta bancaria de mi proveedor. Yo voy al banco, deposito en efectivo el dinero en la cuenta de él, digamos, ¿no? Es un medio de pago habilitado por la ley de antievasión. Sin embargo, ese mecanismo, a pesar de que es un mecanismo habilitado por la ley de antievasión, no me exime a mí de pagar el impuesto al débito y crédito. O sea,
no limitemos el impuesto al débito y crédito a los movimientos bancarios nada más, sino que hay determinados movimientos que yo hago por fuera del sistema bancario que son autorizados, como el caso que planteé anteriormente, o si yo pago por medio de un transporte de caudales, contrato un transporte de caudales que va de un lugar a otro con el efectivo y hace el pago, esos movimientos deberían ingresar el impuesto a los débitos y créditos. El tema, digamos que otro de los temas que juega como un anticipo, una suerte de anticipo de impuesto, es el impuesto por compras en el exterior, con tarjetas de débitos y créditos, o viajes al exterior, o lo que se paga, digamos, por la compra de dólares, ¿no es cierto? Y aquel que, digamos, compra dólares y los decide retirarlos del banco. En este caso, en las operaciones con el exterior por viajes y compras, el impuesto que se paga es el 35% sobre el valor del dólar oficial, ¿no es cierto? Y en el caso de la compra de moneda extranjera, de dólares, digamos, que uno haga en un banco y se los retire, de acuerdo a los mecanismos de autorización aprobados por la AFIP, en ese caso se paga el 20% de impuesto. Estos impuestos se pueden computar como pago a cuenta de otros impuestos, pero hay limitaciones. Las limitaciones están dadas en este sentido. Por ejemplo, si la persona que compra es monotributista, o viajó, o compró dólares, en ese caso únicamente lo va a poder compensar o computar contra el impuesto a los bienes personales, si liquidara, lógicamente. Los demás contribuyentes lo van a poder recuperar desde el impuesto a las ganancias, o sea, sean autónomos o empleados en relación de dependencia. Acá hay un tema importante, nunca se va a poder recuperar más en el año del impuesto a las ganancias abonado. No es que si yo estoy trabajando en relación de dependencia, viajé al exterior, le informe a mi empleador el gasto que realicé, no me van a devolver más de lo que a mí me cobraron en el año de impuesto a las ganancias. El tope por el cual el empleador me va a devolver, bajo el recibo de sueldos, es el impuesto a las ganancias anual. El resto lo tendría que exteriorizar en un saldo de declaración jurada, presentándola yo en forma autónoma, el empleado, digamos, en forma autónoma, y podrá ser compensado contra otros impuestos, por ejemplo, contra bienes personales. Entonces, hay un juego de compensaciones y depende en qué caso nos encontramos. Aquellos que viajaron al exterior o compraron dólares y en realidad no tuvieron retención de ganancias, empleados que están con sueldos menores al mínimo, estos no pierden ese importe, tendrán que ir a la AFIP, sacar un número de quit, dar los datos biométricos que consisten en huella, foto y firma digital, y la AFIP les devolverá ese monto de impuesto en la CBU que declaren bancaria. Pero cuidado, si yo tengo un sueldo muy bajo y viajé un mes a Europa, ¿no? Me lo van a devolver, pero después me van a pedir que dé explicaciones de cómo hice para viajar a Europa con mi sueldo tan bajo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, todo tiene su, cuestión, ¿no? Cuando uno va a hacer una solicitud, tiene que ver si está todo bien cerrado para no encontrarse con un problema más que con un beneficio, digamos, ¿no? Bueno, por último, dentro de este tema, recordemos que hay regímenes de retenciones y percepciones. ¿Qué es una retención? La retención es la que hace el que paga. Los clientes nos hacen retenciones. ¿De qué impuestos? Y puede ser el impuesto a las ganancias o los impuestos provinciales. Por ejemplo, una empresa le abona a un abogado un honorario y en el momento de pagarle le va a retener el impuesto a las ganancias. Va a tomar 1.200 pesos, le va a tomar el importe que facturó, ¿no? Sin IVA, va a restar los 1.200 y sobre la diferencia de esos importes va a entrar una escalita progresiva, ¿no? Y sobre eso va a aplicar la retención. Es un impuesto bastante alto la retención que se aplica, que después se va a poder computar contra el impuesto a las ganancias que se haga en forma anual, ¿no es cierto? Hay retenciones también de impuestos a los ingresos brutos. Por ahí nos paga un cliente, ¿no? Él es agente de retención, ya sea en provincia o en capital, entonces cuando nos paga nos retiene ingresos brutos. Cuidado porque yo he visto muchos casos en donde vamos muchas veces a un shopping de provincia de Buenos Aires, compramos cosas y pedimos que nos facturen con el quit, ¿no? Con el número de quit para que nos discriminen IVA, etcétera, etcétera. Ojo con este tema porque a pesar de la dificultad de poder justificar ese gasto con la actividad, digamos, ¿no? Que es un tema aparte, el tema peligroso es que yo puedo estar abriendo la posibilidad de que ARBA suponga que como estoy pidiendo que me facturen en forma discriminada, me aplican percepciones instantáneamente,
y yo no tengo actividad en provincia. ¿Pero qué hace? ARBA me ve como que tengo actividad económica, que pido factura en la provincia, en un shopping de provincia, entonces me hace percepción de ingresos brutos. Y después me manda cédulas de notificación exigiéndome la inscripción en el impuesto. Entonces, cuidado con los supuestos beneficios tributarios, ¿no?, de pedir factura por todo, cuando en realidad después se nos complica porque primero no podemos justificar ese gasto con la actividad, ¿no? Y después puede disparar un reclamo del organismo, digamos, provincial que ve una actividad económica en donde no lo hay, digamos, ¿no es cierto? Un tema importante entonces son las retenciones. Percepciones. ¿Cuándo son las percepciones? Cuando el que nos factura, el proveedor ahora, nos percibe. Siempre tienen que ser designados agentes de percepción, ¿no? Y también, por último, están las retenciones bancarias, ¿no? Ustedes saben que hasta el 5% del monto que es depositado en cualquier cuenta bancaria puede estimarse que es un ingreso relacionado con una actividad que desarrollamos y nos pueden querer cobrar el impuesto a los ingresos brutos. 5% del importe que depositamos, del importe que acredita en cuenta, sin distinción. Ojo con usar cuentas que no tienen que ver con la actividad económica. Por ejemplo, yo vendo un auto y deposito la plata en mi cuenta comercial, digamos. ARBA o AGIP, depende de la zona donde esté ubicado mi actividad, van a suponer que es un ingreso relacionado con mi actividad y me van a retener la alícuota de retenciones de ingresos brutos. Entonces, cuidado con esas cosas porque en realidad esas cuentas están únicamente relacionadas con la actividad económica y no podemos mezclarlas con actividades individuales. El último tema que nos toca tocar, antes de las preguntas que espero que ustedes hagan, ¿no?, o intercambio de ideas, siempre son bien recibidos, son algunas cuestiones laborales y algunos costos previsionales que hay que conocer, muy sencillamente. Recordemos que en cuanto a los aportes, cuando uno está en relación de dependencia, paga el 11% de jubilación, el 3% de obra social, 3% de la ley de 19.032, que es la ley del aporte, digamos, al fondo de jubilados, y el aporte a sindicato, que en general está en el 2%, ¿no? Acá hay afiliación voluntaria, o digamos, no es, en muchos casos es obligatorio, pero en otros casos es voluntario. O sea, que el total del costo para los empleados, el costo, digamos, previsional, es del 19%. Recordemos que el artículo de la Ley de Contrato de Trabajo, 133 creo que es, establece que hasta el 20% se está permitido deducir por cuestiones previsionales, ¿no?, a los empleados sobre las remuneraciones. En cuanto a las contribuciones, acá podemos definir dos tipos de contribuciones. Hay dos tipos de empresas, ¿no? Las empresas que están en el 814 inciso A, segundo artículo segundo inciso A, o decreto 814-2001, artículo 2 inciso B. Recordemos que la del inciso B son en general las empresas que, digamos, califican como pymes por el monto de facturación, de acuerdo a las escalas que da la CEPYME en su momento de facturación, ¿no?, para la actividad, que van a pagar una alícuota reducida del 17%, y las que superan ese monto de facturación ya no se consideran pymes, entonces pagan contribuciones más altas del 21%. Y después se paga el aporte la contribución de obra social, en que en general es el 6%. Hay un tema importante con esto de la clasificación de la CEPYME, y hay un tema incluso en discusión, ¿no?, con ese aspecto. Recordemos que esto, cuando nació en el 2001, se consideró a la categorización de la CEPYME de esa época, la resolución que había sacado la Secretaría de Pequeñas y Medianas Empresas. La AFIP y el Poder Ejecutivo, por medio de un decreto y una resolución, determinaron que había una alícuota disminuida para aquellos que calificaban como pymes y hacían referencia a esa resolución de la CEPYME. Pero después eso quedó ahí, tanto el decreto como la resolución quedaron ahí. Las tablas de la CEPYME en cuanto a los valores de facturación se fueron modificando con frecuencia y hoy ya están mucho más incrementados. Muchas empresas entendieron que el hecho de ir modificando esos valores de la CEPYME para categorizar una empresa como pyme o no, fueron acompañando o fueron siguiendo aprovechando, digamos, la reducción de las contribuciones de seguridad social, pensando que el beneficio estaba atado a las modificaciones que se hacían en cuanto a la categorización de las empresas. Sin embargo, la AFIP y el Poder Ejecutivo
desconocieron eso y dijeron que se habían anclado las cuestiones a la primera resolución de la CEPIME. Hay muchas discusiones en la justicia, hay dos fallos, uno Codimat y otro vía Bariloche, que ustedes pueden seguramente consultar en la base de jurisprudencia de Microjuris. En este caso, estos fallos que no llegaron todavía a la Corte, pero hay sentencia favorable a los contribuyentes diciendo no, la realidad económica, o por lo menos la realidad jurídica, más que la realidad económica, lleva a que esos valores de facturación son los que definen, la variación de esos valores de facturación son los que definen cuál es PYME y cuál no es PYME, independientemente del decreto y la resolución original que fue ya en ese año 2001. La liquidación de cargas sociales se hace por medio de un aplicativo, el formulario 931, y quiero decir, ya para ir cerrando, algunas cuestiones de la nueva ley de promoción del empleo registrado, que es la ley 26940, que fue publicada recientemente, que estableció que debía ser reglamentada a partir del mes de agosto, cosa que no se hizo. Hasta ahora seguimos sin esa reglamentación, por ende, esa ley se encuentra sin aplicación. Y esa ley comprende tres cosas. Por un lado, un registro de empleadores con incumplimientos, que va a ser un registro unificado a nivel nacional. Cualquier empleador detectado con trabajo no registrado ya va a ser sancionado y va a ser incluido en ese registro. Ese es un aspecto de sanción que tiene la ley. Pero después tiene dos puntos importantes. Uno es el de beneficios de reducción de contribuciones de seguridad social para los microempleadores. En este caso, aquellas empresas de hasta 5 empleados van a poder tener una reducción del 50% de las contribuciones de seguridad social, son las que hablamos de arriba del 21 o 17%, en realidad va a ser 50% del 17%, ¿no es cierto? Definitivamente, en forma permanente, o sea, es un costo importante que se reduce, que se reduciría, y después voy a decir por qué hablo en potencial. Y también hay una promoción para aquellas empresas que vayan de hasta 15 y hasta 80 empleados para contratar nuevos puestos de trabajo, en donde van a tener beneficios por 2 años a los 2 años siguientes de la contratación de ese personal. Esto va a estar atado a mantener la plantilla de empleados, digamos, a la fecha de contratación. ¿Por qué hablo en potencial? Lo que decía antes, es que esto todavía no fue reglamentado. Entonces, hoy, con la situación, digamos, económica, la coyuntura, digamos, esto produce un desfinanciamiento, lógicamente, del sistema previsional. Entonces, hay que ver si esa ley que salió hace 2 meses, en la situación económica era otra, digamos, finalmente, para poder utilizarse, es reglamentado o no, ¿no es cierto? Entonces, estemos atentos a este tema porque es un tema que puede diferirse en cuanto a su reglamentación. Bueno, creo que ahora, para ir, digamos, dando un punto más relacionado con el tema previsional, digamos, para el lado ahora de las cargas sociales también hay un régimen de facilidades de pago que vence el 31 de agosto del 2014. Habrá que ver si se posterga o no se posterga. Yo entiendo que se debe postergar porque en realidad los contribuyentes no tienen forma de financiarse, sino en cuanto a niveles de deudas previsionales o impositivas. Y hoy hay un ahogo financiero muy grande para las empresas, para las pymes, y sería bueno que esto se postergue un tiempo más, por lo menos hasta que digamos, las turbulencias económicas se mantengan. Este régimen de facilidades de pago permite incluir las deudas que se generaron hasta marzo del 2014 de impuestos o contribuciones de seguridad social, a poder pagarlas hasta en 24 cuotas, a una tasa de interés financiero más conveniente. Lógico, esto no es moratoria, acá no hay condonación de deuda ni tampoco de intereses anteriores, lo que sí hay una tasa de financiación más reducida, y este plan transitorio está venciendo ahora el 31 de agosto. Esperemos que esto se postergue, ¿no es cierto? Porque si no, es un tema ya bastante complicado. Por último, quiero cerrar el tema ya impositivo y previsional con algunas distorsiones que se producen, ¿no?, en la actualidad relacionadas con el impuesto a las ganancias en los sueldos. Dejando de lado el tema de discusión del mínimo no imponible, que en realidad es un tema que estoy de acuerdo que hay que discutir porque no se ajustó ese 670% que establece la misma ley de ganancias, se tendría que haber llevado de febrero del 2002
al enero del 2002 hasta la fecha, tendría que haber incrementado en ese porcentaje, cosa que no se hizo. Pero dejando de lado ese tema de discusión, que es un tema de discusión, digamos, económica, hay sí importancia de que se corrijan distorsiones que se producen por la mala aplicación de un decreto. Ustedes saben que lo que rige a efectos de categorizar a los empleados en cuanto a retención de ganancias es un decreto del año 2013, por el cual se tiene en cuenta lo que las personas cobraron de sueldos, o devengaron de sueldos, en realidad, del 1 de enero al 31 de agosto del 2013. O sea, de acuerdo a aquella categorización que se hizo en ese momento, hoy los trabajadores pagan impuestos, no pagan impuestos o pagan más impuestos, digamos, ¿no? Cosa que es injusta, porque, por ejemplo, recordemos que hay 3 categorías: aquellos que ganaron hasta 15.000 pesos de sueldos brutos, los que ganaron más de 15.000 hasta 25, y los que ganaron más de 25. En ese periodo siempre de referencia, que es de enero a agosto de 2013. Aquellos que ganaron menos de 15, o hasta 15 mejor dicho, quedaron excluidos de la retención de ganancias. Y hoy siguen excluidos, a pesar de que hoy cobren, vamos a decir una barbaridad para que quede bien, digamos, arbitrario esto, o bien demostrativo, a pesar de que hoy estén cobrando 50.000 pesos de sueldo por mes. Supongamos que la persona en ese momento era empleado y ahora ascendió a gerente, hoy cobra 50.000 pesos por mes, sin embargo no paga impuestos a las ganancias, porque en esa referencia que se hizo aquella vez estaba eximido y quedó con el beneficio, digamos, hasta la actualidad. En comparación, otro caso ilógico sería un empleado que en ese periodo que hablamos ganaba 15.100 pesos, por ende quedó obligado a seguir pagando ganancias, hoy sigue ganando 15.100 pesos, supongamos un absurdo, no le han aumentado el sueldo, y a pesar de eso, hoy sigue teniendo o sufriendo retenciones del impuesto a las ganancias. Entonces, fíjense, al principio hablábamos de los principios, ¿no es cierto? Al inicio, digamos, hay una redundancia, al inicio hablábamos de los principios tributarios, uno de los que hablamos era de equidad. Y acá se está rompiendo, pero notablemente, ese principio de equidad. ¿Por qué? Porque un empleado que gana hoy 50.000 pesos no paga impuestos a las ganancias, el primer caso que hablamos, porque antes no pagaba, mientras que el otro sigue pagando, a pesar de cobrar menos de la mitad de lo que cobra hoy el empleado, porque quedó con ese beneficio, digamos, heredado. Estas distorsiones se arreglan con un decreto nada más. No hay que modificar el mínimo imponible, solamente un decreto que haga que la referencia sea actual, no la del año pasado. Y yo creo que estoy seguro, diría casi seguro, bueno, acá no podemos firmar nada, pero habría que hacer números. Yo creo que si el decreto ese se modifica y se lleva a la actualidad, hasta la FIP recaudaría más plata. Pero bueno, porque en general hubo aumentos nominales de sueldo. Entonces, empezaría a pagar gente que hoy, digamos, no está pagando. Entonces, se están generando estas distorsiones que hacen inequitativo el impuesto, rompiendo el principio que mencionábamos de Adam Smith del siglo XVIII.